su partido ya le ha juzgado y le ha condenado. Fue expulsado de manera fulminante por el PSOE. Y en el PSOE Ábalos hoy es el apestado oficial, ¿no? Y además luego tiene un tercer problema ante la justicia y la opinión pública, que es su absoluta falta de credibilidad. Al igual que Sánchez, Ábalos ha mentido tanto que su palabra no tiene ningún valor. Pues voy a saludar a Álvaro Nieto, que es director de Dios Yeti, medio que está siendo desde siempre, y hace ya años todo este asunto. Álvaro, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Antonio. Bueno, ¿a qué conclusión llega después del paso del señor Ábalos por el Supremo? ¿Han dado de sí esas 3 horas o nos hemos quedado en nada? No, yo creo que ha valido de poco de momento la declaración de Ábalos, porque bueno, ha contado lo que ha querido, ha acudido como imputado y por tanto con el derecho a mentir, a no decir verdad. Y en realidad lo que hemos sabido luego a través de las acusaciones particulares es que ha dejado 300 preguntas sin responder, a pesar de que él a la salida, una vez más, ha intentado mentirnos a los medios de comunicación diciendo que había dejado todo aclarado y que había contestado a todo. Bueno, pues no es verdad. Ha dejado un montón de preguntas sin responder. Y yo espero que conforme la investigación vaya avanzando, pues Ábalos tenga que volver a ir a declarar y cuando vea, digamos, más cerca el horizonte judicial que le espera, pues seguramente intente aportarnos algo más al respecto de la verdad del asunto, ¿no? Yo creo que en realidad la declaración de hoy del exministro responde a 2 posibles pactos que ha podido haber previos, ¿no? Uno con Sánchez para no implicarle, para no tirar hacia arriba, digamos, y protegerse mutuamente, y luego una especie de pacto con Koldo, de tal manera que le echa la culpa de todo y, bueno, supongo que habrán quedado en que el asesor es el que se va a tener que comer el marrón de este asunto. Lo que pasa es que en el caso de Ábalos, yo lo que suelo recordar es que hay sobradas pruebas al respecto de su involucración. Si aquí las dudas no son si Ábalos es un corrupto, las dudas son si la corrupción excede a Ábalos. Es decir, aquí las dudas que hay que resolver es si había más ministros afectados y si algún conocimiento de ello había en el Palacio de la Moncloa. Porque que Ábalos está pringado es que hay suficientes emails, pruebas, documentales ya aportadas de que el ministro, a cambio de favorecer a determinadas empresas, ha recibido un chalet en Cádiz y le pagaron el alquiler durante 3 años a su amante. Eso de momento. Y luego, por supuesto, hay muchas pruebas de su implicación en el Delcy Gate, que fue organizado por él, de que él mismo informó a Sánchez de que estaba viniendo la vicepresidenta de Venezuela. Es decir, yo creo que está todo por esclarecer, pero precisamente su papel en la trama está bastante claro. Pero vamos, ¿tú crees que efectivamente hay un pacto con Koldo, a pesar de que Koldo asume entonces el rol del principal inculpado en la causa, según Ábalos, de que todo esto es de alguien que se extralimita en su función de asesor y que, entre comillas, le traiciona a él? Bueno, vamos a ver, yo creo que... Es un poco sorprendente, ¿no? A ver, voy a explicarme un poco mejor. Sí. Yo creo que Koldo todavía no ha reconocido nada y sigue echándole la culpa a Aldama, ¿no? O sea, yo creo que tanto Koldo como Ábalos están en la teoría de que aquí había un jeta que se intentó aprovechar de ellos, ¿no? Y esto es un poco lo que creo que demuestra la declaración de hoy y las declaraciones de Koldo los últimos días. Pero bueno, vamos a ver finalmente qué sucede, porque al final todo dependerá de las pruebas que se vayan conociendo. Hay que recordar que, por ejemplo, queda todavía por conocer mucho trabajo de la UCO, de la Guardia Civil, en relación a los teléfonos, sí, por ejemplo, que fueron requisados cuando les detuvieron, y por tanto yo creo que falta muchísimo por saber de la investigación. Y entre otras cosas, quiero también poner énfasis en la trama de los hidrocarburos, porque hoy Ábalos ha comparecido en el Supremo para la causa de las mascarillas, pero la causa de los hidrocarburos, que se está instruyendo en la Audiencia Nacional, está todavía bajo secreto.
y ahí van a saltar también nuevas pruebas y conoceremos el sumario pronto, espero, y seguro que habrá nuevas pruebas e indicios que metan en el ajo a Ábalos, porque hay que recordar que, por ejemplo, el chalet de Cádiz lo compra la trama de los hidrocarburos, la gente que obtiene la licencia de hidrocarburos. O sea que, en el fondo, vamos a tener que ver durante mucho tiempo todavía asuntos que van a salpicar a Ábalos. Bueno, hay 300... Oye, las acusaciones no han podido estar presentes en la sala y ha habido solamente un representante de todos ellos, que ha sido el abogado del Partido Popular, personado en la causa. Los demás no han podido entrar. Y claro, dice, este señor ha salido y ha dicho que no ha dejado nada en el tintero, pero no ha respondido a ninguna pregunta que las acusaciones habían preparado para que se le formulara. Él no ha querido responder, solo ha respondido al juez, al fiscal y a su abogado, Ábalos, ¿no? Y estos, claro, dice, han dejado 300 preguntas que le habíamos preparado. Preguntas como estas: ¿qué relación tenía Aldama con Venezuela? ¿Puede alguien creerse que Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela, un buen día se coja un avión para venir a España sin que nadie lo supiera aquí? Le han preguntado qué hacía Aldama esa noche en Barajas con él. ¿Quién sabía que iba a venir esta mujer y para qué vino? ¿Cómo se explica que el rescate de Europa pudiera conseguirse en tiempo récord gracias a la intervención de Aldama y de Koldo, que no eran en teoría nadie de influencia como para, en fin, esa operación financiera? ¿Tiene algo que ver con este hecho o el hecho de que Aldama, definido como nexo corruptor por la UCO, estuviera a sueldo de Europa? ¿Podrá aclararse la compraventa de oro procedente de Venezuela a finales de 2019 y el mensaje de Delcy Rodríguez anunciando que salían para allá 350? Y preguntan, ¿eran 350 lingotes? ¿A quién se refería Aldama cuando le dijo a Delcy que el jefe, Ábalos, había tenido unas palabras muy duras con el uno? ¿Quién era el uno? No han podido preguntárselo, lógicamente tampoco. ¿Han llevado dinero al Partido Socialista Obrero Español algunas personas de la trama? ¿Quién trabaja en la planta segunda de Ferraz, sede del Partido Socialista? Y luego le preguntan sobre el piso, las casas de Cádiz, si es verdad que la casa de la alcaidesa era un simple alquiler. ¿Pagó Ábalos algún tipo de gasto en concepto de suministros de luz, agua o gas? ¿Por qué empezó Ábalos a buscar propiedades en Cádiz a los pocos días del último contrato con la empresa Soluciones de Gestión? ¿Había calculado ya la comisión que podría llegar a percibir y estaba pensando cómo gastársela? Preguntas que querían haberle formulado. ¿Cómo es posible que Ábalos firmara un contrato para la opción de compra de un piso en la Castellana de Madrid que quería alquilar sin haberlo visto antes? ¿Cuándo se enteró de que ese piso estaba ocupado por otra persona? Eso es lo que él ha declarado, ¿no? ¿Cómo es posible que Jessica Rodríguez, la novia, aparezca en distintos organismos relacionados con el ministerio sin que él, el ministro, con quien mantiene una relación, lo supiera? En fin, ¿de dónde sacaba Koldo el dinero para pagar algunas mensualidades del piso de Jessica? Y así hasta 300, preguntas. Claro. No, por eso, efectivamente, él ha contestado lo que le ha dado la gana, lo que le ha interesado. Él es muy bueno, o sea, realmente Ábalos, la gran virtud que tiene es que es un gran actor, y miente muy bien. Y por tanto, pues él, oye, ha entrado ahí en el Tribunal Supremo con total tranquilidad, ha atendido a los medios, ha querido vendernos su moto, pero indudablemente la gente que ha estado dentro de su declaración lo que nos cuenta es exactamente lo que acabas de decir tú, que la gran mayoría de las preguntas pues han quedado sin respuesta. Por tanto, de momento, la colaboración con la justicia de Ábalos es muy limitada, muy limitada. Y yo creo que él lo que está haciendo es ganar tiempo hasta que, bueno, vayamos avanzando en la investigación y veamos, o él vea, hasta dónde le tienen acorralado. Lamentablemente, hay que recordar que a pesar de que las informaciones que salpican a Ábalos están en los periódicos desde el año 2020, primero en Voz Populi, donde yo era el director, y luego en The Objective, hemos ido sacando desde el año 2020 un montón de informaciones que afectan directamente al exministro, sobre el Delcy Gate, sobre el escándalo de las mascarillas, sobre todo lo de Jessica y sobre toda la corrupción del caso Globalia y de hidrocarburos. Y entonces está sobradamente acreditadísimo lo que hacía Ábalos a través de informaciones periodísticas, pero lamentablemente, como está todavía aforado por su condición de diputado, pues todavía no se le ha podido ni registrar su vivienda, ni intervenir sus comunicaciones, ni registrar el teléfono. Es decir, estamos perdiendo el tiempo continuamente. Han pasado muchos años.
podíamos estar recopilando pruebas sobre él desde hace tiempo. Y sin embargo, ¿qué pasó? Que Sánchez le echó del gobierno en el año 21, pero le volvió a repescar como diputado en el año 23 y con ello lo protegió en el Congreso con con el aforamiento. Por tanto, todo eso ha retrasado la investigación y ha derivado en el Tribunal Supremo que, bueno, ahora está investigando la causa. Yo confío en que al final se puedan recabar las pruebas suficientes, pero realmente me da lástima y me da rabia que un asunto que fundamentalmente está escrito desde enero y desde abril del año 20 estemos tardando tanto tiempo en averiguar, ¿no? ¿Y aquí espera el juez, para pedir el suplicatorio y pueda ya investigarle abiertamente? Pues yo creo que a tener de verdad pruebas más contundentes, porque en realidad es lo que te decía yo antes, esta parte que estamos viendo ahora es la punta del iceberg, son los contratos de las mascarillas, pero en realidad lo más importante es todo lo que afecta a hidrocarburos, donde el dinero es muchísimo mayor, el dinero, defraudado, y en el escándalo de Global y Air Europa también hay cantidades muchísimo mayores. Entonces yo creo que en realidad están esperando a ver qué aporta la UCO, los informes de la UCO, los teléfonos, a ver esas conversaciones que tienen los teléfonos de Aldama y de Koldo, y hasta qué punto se puede atribuir a Ábalos algún tipo de conducta corrupta en relación a los otros asuntos. Porque este de las mascarillas, que yo digo que está bastante acreditado, pero realmente es la parte más pequeñita, al menos de lo que yo sé, de toda la corrupción que había en el Ministerio de Transportes, porque hay que recordar que luego hay otra parte muy importante, que son las posibles mordidas, las posibles comisiones ilegales que ha cobrado Ábalos por adjudicar obra pública, tanto de carreteras como de vías ferroviarias. Este asunto también lo destapamos nosotros en The Objective, y este asunto Aldama recientemente, recordarás que lo ha puesto en conocimiento del juez. Ahí no tenemos todavía pruebas concretas, pero yo, al menos nosotros tenemos la sensación o la información de que la UCO ya sí que puede estar teniendo acceso a determinadas pruebas que involucren definitivamente a Ábalos en esto, y si eso es así, evidentemente yo creo que se procederá contra él, no sé cuándo, la verdad, pero en el escándalo de las mascarillas recordarás, Antonio, que ni siquiera hay nadie en la prisión ahora mismo, es decir, los que fueron detenidos y enviados a prisión fueron por el escándalo de los hidrocarburos. Sí, claro. Las detenciones de las mascarillas no derivaron en prisión para nadie, por tanto es hasta cierto punto lógico que Ábalos por este asunto no entre en la cárcel de momento. ¿Qué tipo de mensajes o promesas le han hecho a Ábalos desde el gobierno, crees? Te pregunto. Desde el gobierno y desde el partido, por parte de Sánchez y otros dirigentes, para que de momento no haya deslizado ni una sola insinuación de responsabilidad en los casos que se investigan por parte del número uno, Sánchez y compañía, y otros ministros? Bueno, yo creo que es evidente que con la actitud que está manteniendo Ábalos está protegiendo a Sánchez y el resto del gobierno. Por eso, ¿por qué? ¿A cambio de qué? Bueno, es evidente que ahora mismo la Fiscalía es una parte muy importante para un procesado, para un imputado, como en este caso está Ábalos, ¿no? Ábalos está imputado por 4 delitos gravísimos. Uno de ellos es pertenencia a organización criminal. Y por tanto, Ábalos necesita que al menos la Fiscalía esté de su parte. Es verdad que la Fiscalía hasta ahora pues no es que haya estado de la parte de Ábalos, pero si Ábalos pudiera garantizarse cierta protección, o que, en fin, que alguien le garantizase que la sangre no llegará finalmente al río, que aunque intenten procesarle y aunque intenten condenarle, pues que será una pena menor, o que la Fiscalía no pedirá nunca prisión o cosas así, pues supongo que eso será suficiente para él para poder proteger a Sánchez. A mí no me cabe la menor duda de que aquí ha habido algún tipo de arreglo, al menos de momento, por lo que estamos viendo, porque si no, la actitud de Ábalos sería otra. Es decir, ante las pruebas tan contundentes que existen sobre él, lo lógico sería que colaborase mucho más con la justicia, como por ejemplo está haciendo Víctor de Aldama. La actitud sería la normal, la de Víctor de Aldama, ¿no? Porque te ves acosado, ves que te van a condenar y por tanto intentas tirar para adelante intentando colaborar con la justicia para ver si la pena que te cae es menor, gracias a ese atenuante. En el caso de Ábalos vemos una estrategia totalmente contraria, que es no colaborar en absoluto, no tirar de la manta
Y yo creo que lo hace porque de momento alguien le ha garantizado la protección de la Fiscalía, que ahora mismo es muy importante para él. Efectivamente. Bueno, pues muchas gracias, Álvaro Nieto. Gracias, estaremos atentos al devenir de los acontecimientos. Gracias, a ver, Antonio. ¿qué me decís de esto que hablábamos con Álvaro Nieto? Hombre, yo creo que Álvaro tiene, porque lleva mucho tiempo trabajando en ello, tiene un mapa del delito, por así decirlo, del presunto. Siguiendo la pista del del delito, asunto. que es un poco el que también tiene los investigadores de la UCO, pero hay un obstáculo, volvamos al principio del programa, el obstáculo es que Ábalos está aforado, que se necesita un suplicatorio no ya para procesarlo, sino para que la UCO o la Policía Judicial que designe el Supremo, pues investigue sus cuentas, su patrimonio, sus teléfonos, sus comunicaciones. Y que en este tiempo, que eso, como hablamos también al principio, se va a demorar como poco hasta los primeros meses del año que viene. Ahora voy a decir además otro detalle que al principio no comentamos. Y que en eso va a pasar casi un año en el que Ábalos ya ha tenido tiempo de ordenar sus cuentas y sus datos, y tiene también, y lo ha demostrado hoy, cuando él exhibe pantalla fiduciaria, contratos de alquiler, etcétera, que la UCO dice, probablemente con toda la razón, que son ficticios, que eran pagos ficticios que él luego disimulaba como mensualidad de alquiler. Pero es que luego hay otro tema, y vuelvo otra vez, estoy insistente esta noche con el tema del suplicatorio, pero es que me parece esencial en este asunto, porque el aforamiento no está pensado para esto. El aforamiento está pensado para proteger la inmunidad parlamentaria en casos que están relacionados con la actividad política, digamos, con la no con la actividad mangante. Con la libertad de expresión. No con la mangancia, claro. Vamos. Pero claro, bueno, pues se usa, la mano en el cajón del se hace el uso espurio del que se hace. Es que la que tiene que determinar los tiempos del aforamiento, que es la presidenta del Congreso, la señora Francina Armengol, está, no voy a decir que implicada, pero sí involucrada colateralmente en uno de los contratos de mascarilla que se investigan en el caso. Y ella es, a fin de cuentas, la que va a establecer los tiempos del suplicatorio. A mí me parece que eso es un conflicto de intereses muy claro. Bueno, por decirlo de alguna manera, lo del conflicto de intereses. Me parece una desvergüenza, pero bueno, que eso está ahí, que mientras va pasando tiempo, se van perdiendo pruebas y se va... En fin, la justicia es lenta y tiene también sus tiempos procesales y no se va a dejar enredar. Pero la perdiz se va mareando. Yo creo que, siendo cierto todo lo que tú dices, también es verdad que no es solo la información que puedan proporcionar los teléfonos de... Patrimonio, las cuentas. Pero no solo es él, sino que como hay vinculaciones con otros no aforados, sí, claro. Al final tanto el juez como la UCO tienen su propia información. Creo que sí, bueno, pues lo de Ábalos podrá proporcionar no sé qué, pero el piso Castellana lo había firmado él, el piso de Castellana. La chica esta, Jessica creo que se llamaba, estaba trabajando en empresas en las que mandaba él. ¿Qué pasa? Que los demás le regalaban un puesto de trabajo sin que supiera nada. Y casualmente... la culpa. Yo el otro día he hecho la culpa a uno, decía que había colocado a la novia de... Sí, claro, sí, el hermano de Coldo. Subordinado, el hermano de Coldo. En el avión, en los viajes... Muy desahogado. Hay que reconocer que Ábalos es muy desahogado. Hombre. Yo cuando ha dicho al periodista, ¿no has visto cuando le han preguntado? Maravilloso, uno de los periodistas que estaba por ahí, dice, pero usted ha cobrado comisión o no ha cobrado comisión. Hombre, un respeto. La falta de decir, narices, que estamos ante el Tribunal Supremo. Estamos en el Supremo, dice. Pero resulta que, bueno, lo que te digo, a la novia en los viajes la colocaba también el hermano de Coldo. Nosotros... Lo que te quiero decir, que siendo cierto lo que tú dices, es verdad que no solo es la información que pueda dar Ábalos, que ya hemos visto que es mentiroso, desahogado, sinvergüenza, que no tiene principios, que se lleva a la novia, que es una cosa que le paga, o sea, que es una señora compañía, porque le pagan 1.500 euros por acompañarle. La desvergüenza es manifiesta. Por eso te digo, entonces... Podemos inferir incluso que de ahí se desprende una trama de corrupción. No, pero que afortunadamente... Pero la justicia necesita encajarlo en tipos penales y probarlos. Pero que afortunadamente sabemos que este señor, cada vez que le acompañaba a la señorita, pagaba 1.500 euros. Sí.
Bueno, esto está probado y demostrado. Que este señor le tenía alquilado un piso en Plaza de España a la señorita por el que se pagaba no sé cuánto. Que este señor tenía un sueldo de ministro que tampoco es para tirar cohetes, ¿eh? O sea, que si el sueldo de ministro da para todo eso, que me diga cómo lo hacía. Hombre, yo creo que está claro que claro, no hay relato que pueda oscurecer la realidad, que pueda ocultar la cantidad de ponzoña que envuelve, en la que chapotea Ábalos. Se trata de ver, como decía Álvaro Nieto en un momento determinado de su intervención, si la corrupción excede a Ábalos. Claro. Hay indicios que apuntan, pero claro, no deberíamos detenernos en el debate si Ábalos es o no un corrupto. No, yo creo que a la vista está a la espera. Ábalos es el cortafuegos, claro. Si Ábalos está tratando de ser el cortafuegos. Luego hay otra dificultad procesal, que es que, claro, hay varias Luego piezas, le indultan, la digo y ya está. El caso de hidrocarburos, el caso de las mascarillas. Ahora mismo el Supremo no los puede mezclar, tiene que cada pieza lleva su proceso, necesita otro suplicatorio, etcétera, etcétera, a menos que la Audiencia Nacional se inhiba en favor del Supremo y tal. Va a ser largo, Pero la justicia es larga en este país y todavía están saliendo sentencias de los ERE. Que puede ser incluso más largo, mamen, que esta legislatura. No, claro, hombre, no te quepa la menor. Pero si es que están todavía con sentencias de los ERE y con sentencias de la Gürtel. Correcto. Si estamos todavía con sentencias de eso, si la justicia en este país es para llorar de penosa y de lenta. Pero claro, es no, y luego además hay unos plazos muy garantistas y todo eso. Y luego, Aldama, hasta ahora lo que ha hecho ha sido cantar la gallina, pero tiene que aportar las pruebas. Fíjate, yo contrariamente a lo que tú dices... Pruebas físicas. Yo contrariamente a lo que tú dices, yo creo que Aldama las va a presentar, fíjate. Vamos a ver. Estoy segura. ¿Sabes por qué? Porque le va bien a él. Y Aldama no es del PSOE ni es un militante del PSOE. Sí, además porque como no las aporte vuelve para adentro. Claro, a él le va bien, a él le conviene. Fugue. Por eso yo creo que Aldama sí las va a presentar, porque él sí, supongamos, no tengo ni idea, pero si va a tener 18 años de cárcel, a lo mejor se queda con 4. Claro, o sea, que Aldama le viene muy bien. De 15 a 5, de 15 a 4 puede bajar, sí. Claro. De todos modos, el juez se pronunciará cuando se pronuncie y efectivamente probablemente se pronuncie cuando ya haya terminado esta legislatura. Lo que está claro es que las responsabilidades políticas se deberían asumir mucho antes de que el juez se pronuncie, porque hay indicios de sobra para pero que ese fue un acuerdo que hicieron Partido Popular y Partido Socialista hace... ¿Cuántos años fue que hicieron que cuando uno era imputado tenía que dimitir inmediatamente? ¿Cuántos? ¿8 años era de ese acuerdo? No, más. Acuérdate. No, y el Partido Socialista lo llegó a poner en su reglamento interno. Bueno, y además había otra cosa, a la cantidad de miembros del Partido Popular a los que el Partido Socialista ha obligado a dimitir porque estaban imputados. Pero vamos a ver, de verdad, en Gran Bretaña, en Alemania, en Francia, en Italia, por poner 3 países, 4 países... Del entorno. De esto que llamamos nuestro entorno democrático. Admitirían que un primer ministro tuviera imputados por corrupción a su mujer y a su hermano. ¿Qué nombre que no? Y aparte de eso al fiscal y a su segundo hombre de confianza. No? Su primer hombre. Es que nuestros homólogos empiezan a ser México, Venezuela, Sudáfrica, pues ese tipo de países. Empezamos a homologarnos con los países. Luego volveremos la sobre el tema. Argentina de Cristina Kirchner.